Nos dicen en este ejercicio que una bobina de 10 espiras circulares de 15 centímetros de radio está situada en una región en la que existe un campo magnético uniforme cuya intensidad varía con el tiempo según una función trigonométrica y cuya dirección forma un ángulo de 30 grados con el eje de la bobina. Nos piden, conociendo cuál es la resistencia de la bobina, que determinemos tanto el flujo del campo como la intensidad que circula por el sistema a los 3 segundos. Bien, lo primero que nosotros debemos de recordar, según la ley de Faraday-Lenz, es que cuando por un circuito atraviesa un flujo magnético variable, en este circuito se va a originar una corriente eléctrica inducida que a su vez va a generar un campo magnético inducido que va a intentar oponerse a esta variación de flujo. En nuestro caso necesitamos conocer cuál es el flujo de la bobina y cómo se originará esta fuerza electromotriz. Por tanto, lo que tenemos que tener claro es que en nuestro caso tanto la superficie, ¿vale?, como el ángulo que forman el campo va a ser siempre constante. Lo que sí nos va a cambiar es la función trigonométrica que nos rige la intensidad del campo. Así que a partir de aquí, pues lo que nosotros tendremos un flujo magnético que, como vemos, depende de una función trigonométrica que cambia con el tiempo. Por tanto, cuando nosotros vamos a establecer la fuerza electromotriz, nosotros veremos que va a ir cambiando el flujo y por tanto la fuerza electromotriz será distinta de cero. Para poder calcular la fuerza electromotriz tendremos que llevar a cabo la derivada de una función trigonométrica. Debemos de recordar que cuando se trata en este caso de un coseno, la derivada del coseno respecto al tiempo será igual a menos el seno por la derivada del argumento. Obviamente la derivada del coseno, nosotros, fijaros, con nuestro signo negativo ya lo ponemos positivo, menos con menos más, ponemos la función con su argumento en términos del seno y ahora calculamos la derivada del argumento. Obviamente en el argumento el único que depende del tiempo es este 2πt. Por tanto la derivada de esto simplemente es 2π que sale fuera. Así que una vez que ya conocemos esto, lo que haremos será conocer cuál es la fuerza electromotriz al cabo de 3 segundos. Obviamente sustituyendo, pues lo que nos sale es que va a salir más 3,14 voltios en ese instante. Como lo que nos piden es la intensidad, nosotros aplicamos la ley de Ohm. Debemos de recordar que la intensidad que recorre este circuito va a ser directamente proporcional a la diferencia de potencial que existe dentro del término, que lo definimos en términos de la fuerza electromotriz, como también de la resistencia que oponga el material al paso de esta corriente. Por tanto, nosotros podemos concluir que la intensidad de la corriente será de más 15,7 amperios.